8 de la mañana, 21 minutos. Aquí queda, Felipe, el retrato de cómo está el panorama político. Así están los votos y así está el debate de la reforma a la salud. Yo creo que, pues, yo creo que muy, Felipe, pues como usted escucha, muy hundida. Esto no tiene posibilidades de sobreaguar, a no ser que hagan otro texto. Esperemos. Yo tengo la esperanza de que los 9 senadores se mantengan, Néstor, y que se hunda, porque no es una buena reforma. Es que los expertos, los médicos, los pacientes, los científicos, los exministros, los exviceministros han dicho, eso no es una buena reforma. Y es que no hay que oponerse por oponerse, sino porque no es una buena reforma, Néstor. Entonces yo sí celebro que se esté diciendo, y ojalá los 9 senadores... Ahora que mencionaban... Y ojalá los 9 senadores se mantengan en esa posición, entre otras cosas, para que el gobierno entienda que tiene que conciliar. Es que esa actitud que traía primero la doctora Corcho y que tiene ahora Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, pues es lo que ha llevado a esta situación, Néstor. Por otro lado, déjeme decirle, acaba de decir la senadora Peralta que es muy petrista, lo dijo ayer el presidente Petro, no van a retirar la reforma a la salud. No están escuchando a la doctora Marta Alfonso de la Alianza Verde, que dijo al gobierno, retiren la reforma si no quieren una segunda derrota. Por alguna razón. No, pero es que no hay derrota. Néstor, es que para efectos prácticos que se archive porque la retire el gobierno o que se archive porque la voten los 8 o 9 congresistas senadores que ya tienen los votos para archivarla, al final el resultado es el mismo. La pregunta es cuál es el hecho político que quiere tener el presidente, y como lo anunció el día de ayer, el hecho político que él quiere es decir, aquí hay un responsable de que la salud en Colombia no funcione, y no soy yo, es el Congreso. Y anticipó que por supuesto esa va a ser el punto de partida para las intervenciones que se vienen a las EPS, que es de la mayor gravedad, porque estamos hablando que las EPS, incluida la nueva EPS, si usted la pone a la luz de los indicadores financieros, pues prácticamente todas las EPS de este país terminan intervenidas por la superintendencia. Entonces, lo que no se está haciendo vía reforma en el Congreso podría quedar vía administrativa a facultad del gobierno. Y yo lo que veo ahí es que pues el presidente, que le gusta es la confrontación y no la concertación como forma de cambio, lo que le planteó al Congreso fue eso, fue un pulso de decir, los responsables de lo que viene son ustedes, y me acaban de dar básicamente la justificación, y por eso es que el presidente dice que no la retiren, que la voten y que la archiven. Para nadie es un secreto que el presidente quiere ahogar el sistema de salud como está. Yo me hago una pregunta, ¿y qué pasa cuando no haya EPS porque las ahogaron? ¿Quién se va a encargar cuando las EPS le manden el software? Pero Felipe, le diga al gobierno, mira, aquí tiene mis 5 millones de usuarios, Felipe, aquí tiene mis 14, Felipe, aquí ¿qué va a hacer el gobierno? Felipe, mire todo el panorama de lo que está pasando. Ese escenario apocalíptico que usted describe no va a pasar. Es que lo que está pasando en este momento, Felipe, es que le armaron una mayoría al Congreso para decirle al gobierno, al presidente Petro, su propuesta no es. Y esta reforma a la salud, en estos términos, Felipe, con esos sustos que ¿Y usted así tiene, no funciona la democracia? Sí, por eso, pero el gobierno también. No, y está divinamente. Ahora está el gobierno va a mí me alegra mucho también la postura mayoritaria de los senadores en la comisión, porque la verdad es que esa reforma, como es, bueno, siempre fue inconveniente desde su redacción inicial, pero en el trámite, durante el trámite en el Congreso se puso peor, porque la verdad es que con tantas manos que fueron metiendo y sacando cosas, eso realmente es un texto ininteligible, Néstor. Yo he tratado de leerlo con juicio y con detenimiento para saber, bueno, esto cómo funcionaría si llegaran a aprobarlo, y la verdad cuesta mucho trabajo entender cómo funcionaría, qué pasaría si esa reforma se aprobara. Entonces a mí me parece realmente muy inconveniente, y yo no creo que el texto hoy sea corregible. Me parece que llegó a un punto en el que ya el enredo es de tal magnitud que no vamos a poder tener un buen texto, ni aun si hiciéramos el esfuerzo, y por eso el llamado de la senadora Peralta y de otros a decir, no, venga, tratemos de buscar una ponencia concertada. Eso ya es tarde, eso ya es como la renuncia de la doctora Amelia Pérez, eso ya llegó tarde. La reforma se va a hundir y lo mejor que pasa es que se hunda. Pero yo sí creo que, dicho eso,
pues deberíamos aprovechar la oportunidad para enseriar la discusión, para asumir que hay personas que tienen un criterio respecto de cómo debe ser la administración de la seguridad social en salud y otras que tenemos otros, y que sobre eso hay muy distintas posturas, y que no hay ninguno que se levante todos los días a decir cómo hago para tirarme el sistema de salud y que la gente se muera. No, ese no puede ser el punto de partida. Todos asumimos, yo asumo eso, incluso de los que están en contra de lo que yo opino, que lo que quieren es mejorarlo, que creen que hay un sistema de salud que no funciona y que lo quieren mejorar. Ahora puede que tengan unas ideas que a mí me parezcan malas. Desafortunadamente estas discusiones, usted ve esta con la senadora Peralta y así es con el gobierno y así es con el presidente Felipe, terminan con descalificaciones. Es que usted está defendiendo, y lo dijo ayer el presidente Petro, usted está defendiendo los privilegios, usted está defendiendo las EPS, no se reconoce Congreso absolutamente corporativista, se lo oyera decir la representante Marta Alfonso. Marta Alfonso, de acuerdo, a decir que los que votaron para hundir la reforma están siendo ilegítimos porque defienden los intereses privados. Yo creo que hay una buena noticia y una mala. La buena es que inminentemente se va a hundir la reforma, y se va a hundir por lo que decía Héctor, porque sencillamente desde la Cámara, desde el primer debate en la Cámara, esa reforma era una colcha de retazos y no apunta a resolver el problema. El problema grande es de desfinanciación, y es la hora que ni siquiera saben cuánto cuesta, y ni siquiera hay aval fiscal, que no hay números claros y no hay cómo resolver el problema de los recursos para la salud, que son el meollo del asunto. La mala noticia es que van a seguir desfinanciando las EPS, y no solo a las EPS, a las IPS que no son públicas no se les está pagando desde el año pasado. Conozco varias IPS que han denunciado que les tienen bloqueados los pagos precisamente para monopolizar en lo público el manejo de la salud, y a los hospitales públicos mandarles todos los recursos, y a las IPS privadas no girarles un peso. Entonces la mala noticia es que sigue secándole la pecera a los pescados que nadan efectivamente, a los peces que nadan efectivamente en este ecosistema de la salud en Colombia, que son las EPS y las IPS, de las cuales además la gente tiene cómo escoger, porque esa es la otra razón estructural que se quiere cambiar, y es que la gente no pueda escoger quién le presta la salud, que es, en mi opinión, lo peor. 8 de la mañana, 28 minutos. Aurelio, déjeme decir, Felipe, estoy recibiendo aquí muchos mensajes de gente que conoció el anterior sistema de salud, y entonces me escriben unos pacientes que pasaron por la Samaritana. ¿Usted se acuerda cómo era lo de la Samaritana? Sí, que pasaron por la clínica San Pedro en la calle 26, y que se acuerdan cómo era el modelo viejo y cómo funciona lo de hoy. Entonces aquí tengo la muy inevitable comparación, Felipe, alrededor de cómo es un sistema el que tenemos hoy, que no es perfecto, ni más faltaba. Mejorable, por supuesto que es mejorable, pero cómo funcionaba menos bien, mucho peor, el sistema anterior a lo que tenemos hoy. Así que la discusión se amplía cada vez que uno habla de salud. Le agradezco a la gente que nos está escribiendo, contándonos su experiencia. Es que el tema pasa por la evaluación de cómo nos ha ido con el sistema de salud. Néstor, todo el mundo habla de la fiesta según le ha ido. Claro, claro. Ahora, el problema, Néstor, es que no caigamos en dilemas que pueden ser falsos. Es decir, no para resolver algo tenemos que destruir lo otro. No para hacer que haya un sistema de salud que llegue a la Colombia profunda, como dicen hoy, no tendríamos que desbaratar lo que está pasando en las ciudades o lo que está pasando en otros casos. Yo conozco y sé que en departamentos como el Amazonas, por ejemplo, hay que hacer algo, porque el sistema no funciona, pero no es a costa de lo que tenemos en otros lugares. Si no funciona en Amazonas, padre, hay que hacer que funcione en Amazonas. Y si no funciona en La Guajira, hay que hacer algo para llevar salud a La Guajira. Es que esa pintura, Néstor, le falta una pincelada. Eso de que la salud no funciona en La Guajira es parcialmente cierto, Néstor, porque aquí se está mirando La Guajira como un territorio exclusivamente de los guayú. Yo soy guajira, usted lo sabe, y debo decirle que funciona, y funciona con total normalidad, por ejemplo, el régimen subsidiado. Así que esa película que nos pinta la congresista Peralta, creo que le falta un pedazo, y es injusto con quienes hacen cumplir el derecho al acceso a la salud en el departamento de La Guajira. Don Aurelio.
Néstor, pero aparte de decir que yo estoy de acuerdo con planteamientos fundamentales de la reforma, como la eliminación de la función financiera de las EPS, la atención básica, sí voy a darle algunos datos que tengo sin ser senador y sin estar metido en el debate institucional. Dos datos que son importantes. El primero es que el Ministerio de Hacienda ha dado dos cifras distintas frente al costo de la reforma. A mediados del año pasado dijo un informe del ministro Campo, 140 billones de pesos vale la reforma. Y en noviembre el ministro Bonilla dijo que tenía un dato preliminar fiscal que era de 68 billones. Eso no puede hacerse de esa manera. Usted no puede estar dando al ministerio dos datos, los que desconoce la senadora Peralta, que sí conoce la opinión, y tener informes tan equívocos y tan contradictorios. Pero hay algo que yo he tratado de decir públicamente y que hoy voy a aprovechar sobre el tema de las famosas reservas técnicas. Porque distintos analistas, tuiteros, gente que ha hecho análisis, la Contraloría dicen, deben 11 billones de pesos de reformas técnicas. ¿Quién los debe? Los debe 8 billones, los deben 13 EPS. O sea, esos 11 billones, el 80% lo deben 13 EPS. Y le voy a decir cuáles. ¿Son cuáles? La nueva EPDS, ¿del gobierno? Que debe 5 billones y medio, cuyo socio principal es el Ministerio de Hacienda, es el gobierno de Colombia. Segundo, FAMISANAR y EMSANAR, que también tienen involucradas cajas de subsidios y que están intervenidas en este momento por el gobierno. Entonces, el mito de las reservas técnicas hay que ponerlo en concreto, cada cual debe. Y permíteme terminar con una cosa. El gobierno no solamente va a dar ese pulso que ya nos pronosticó la senadora Peralta, sino que va a coger unos atajos para ir implementando la reforma a la salud. Y el primer atajo se llama FECODE, el cambio al régimen de salud del magisterio de 818,000 afiliados que tiene el FOMAC. Es el primer atajo que el gobierno va a querer coger para ir imponiendo la reforma a la salud por la vía del decreto. Esto es lo que pasa hoy con la reforma a la salud, alrededor de cifras, alrededor de realidades y alrededor de compromisos del gobierno. La última, por favor, Álvaro. Yo creo que llegamos al momento de la negociación final, porque ambos lados vienen negociando muy duro, pero ahora tienen que negociar, a menos que quieran quedarse con la responsabilidad de dejar como está este sistema moribundo. El dato que más importante falta: el sistema político se niega a reformar el sistema de salud, un sistema que viene marchitándose hace años, que está requete quebrado, con más de 100 EPS desaparecidas, billones de pesos de los ciudadanos perdidos o por corrupción o por ineficiencia. Pero el Congreso, muy influido por las EPS, este es el dato importante que falta, no le sirvió la reforma del gobierno Santos, no le sirvió la reforma del gobierno Duque, no parece servirle la reforma del gobierno Petro. El problema parece ser, no son las reformas, que han tenido enfoques distintos, ahora por estatista, la otra por muy pro EPS, decían algunos, sino que quieren mantener el sistema, concentrándose en muy pocas EPS y sobreviviendo gracias a que los gobiernos suelten billones y billones sin arreglar el problema de fondo. Agréguele ahí que el sistema lo quieren mantener el 60 y pico % de colombianos, ¿no? Que es la cifra también de colombianos que apoyan, que tienen una buena opinión. Lo que quieren en el fondo es evitar el giro directo, porque la base de la rentabilidad de las EPS es el manejo económico. Y no le quieren creer a Petro que sin la reforma viene el chuchuchú. Van a quedar en manos del gobierno, que va a intervenir muchas EPS y van a capitalizar solo la nueva EPS y se va a quedar con una proporción enorme de la salud en Colombia que no es bueno. Hay una solución pragmática que todo el mundo sabe, vamos a ver si el gobierno la acepta o no, que es una reforma con 3 componentes. Uno, mantener las EPS, en eso tiene que ceder el gobierno, el sistema de aseguramiento, pero quitándoles el manejo autónomo de los recursos, con giro directo y no integración vertical, agregar ese sistema preventivo de CAPS en zonas alejadas. Eso se puede, eso se necesita. Y hay que ver cómo se soluciona el hueco fiscal tan brutal que hay ahí. La oposición al gobierno ya ganó esta batalla, es que ya hundieron la reforma a la salud, no sé qué negociación se puede abrir. Son las 8:35 minutos. Hablé con el senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde. Entre mañana y el viernes radica ponencia alternativa de la reforma a la salud.
Pero una ponencia alternativa significa alguna clase de consenso. Dice él, Eso no es yo con yo. No estoy seguro de que el gobierno se vaya a querer subir a esa reforma porque, entre otras cosas, plantea un periodo de transición de 5 años para cambiar el actual modelo. El gobierno está en menos de la mitad de ese tiempo, por eso no lo ve tan fácil.